Vamos a Marcos capítulo 3 versículo 20. He titulado el mensaje de hoy Relaciones familiares. Tradicionalmente este fin de semana y el otro se celebra el Día del Amor y la Amistad, y es un espacio en el que reconocemos la importancia de las relaciones personales, aquellas amistades que Dios ha puesto en el camino como fuente de bendición, de solidaridad, de acompañamiento. Pero en esta mañana quise hacer énfasis en lo que hemos venido enseñando en el mes de septiembre, y tiene que ver con la conquista en la familia. Estamos en una temporada de conquista, pero si hay algo que es muy importante conquistar, es nuestra propia familia. ¿Cuántos lo creen? Y por eso hoy quiero hacer énfasis en las relaciones más importantes que tenemos que consolidar y que tenemos que fortalecer, y precisamente son esas relaciones familiares. Marcos capítulo 3 versículo 24. Algunas versiones dice el título: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dirá usted, bueno, pero no vamos a hablar de relaciones familiares. ¿Qué tiene que ver esto con la blasfemia del Espíritu Santo? Y mire lo que dice en estos versículos. Versículo 20 del capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Si ya lo tiene allí, usted me puede decir amén en su Biblia. Si no, lo puede leer en las pantallas. Quienes están en la transmisión pueden leerlos en su dispositivo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, refiriéndose a Jesús. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa, versículo 25, está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, versículo 28, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Fíjese que hay una confrontación que Jesús hace precisamente a aquellas personas que dudaban y blasfemaban de su asignación y de la obra de Dios en la tierra. Y me llama mucho la atención porque en esta confrontación Jesús quiere poner dentro de la confrontación un paralelo comparativo, y quiere traer a colación en medio de la confrontación dos instituciones divinas, dos instituciones creadas por Dios en medio de la confrontación. Y lo primero que dice está en el versículo 24. Dice: mire, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Se está refiriendo a los perjuicios que traen los gobiernos que están divididos, que no están unánimes, los gobiernos que no tienen claras sus causas para lograr los objetivos comunes. Una institución divina creada por Dios como lo es el gobierno. Pero más abajo se refiere a otra institución divina que es muy valiosa. Hay otra institución divina que fue la primera, que es muy valiosa, que es la familia. Y entonces allí hace énfasis, dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Allí entonces no solo pone el peligro de la división de pensamiento y conducta en un gobierno, sino también el peligro de pensamiento y conducta en una casa donde hay división. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto con la blasfemia del Espíritu Santo? Y lo que el Señor me hablaba es que hay un riesgo terrible cuando hay división de pensamiento en la iglesia, en el gobierno y en la familia. Hay un riesgo terrible cuando en un hogar se presenta una división
y no hay una unidad de mente, corazón y espíritu para entender lo que Dios quiere hacer a través de esa familia. Pero una de las razones por las cuales hay división en nuestras familias es porque no hay unas relaciones sólidas y sanas. Una de las razones por las cuales vemos familias desquebrajadas, familias rotas, es porque sus relaciones no son relaciones de bendición. Y por eso las relaciones interpersonales están presentes en el ser humano desde que nace. Los seres humanos somos seres humanos por naturaleza relacionales. Nadie llega al cumplimiento de su propósito y destino solo. Siempre necesitamos gente clave, gente estratégica que nos conecta. Alguien nos presentó el evangelio, alguien nos predicó, alguien oró por nosotros. Pero también Dios usó a nuestro padre, a nuestra madre, para que a través de una relación íntima pudiese fecundar ese vientre y formarnos por voluntad de Dios. Pero también necesitamos un médico para que pudiese atender el parto, y un equipo profesional de enfermeras que asistieran a nuestra mamá. Fíjese que el ser humano es un ser gregario desde su origen. Somos sometidos desde el nacimiento a una vida relacional, a la asociatividad. Y por eso las relaciones nos permiten no solo nacer, las relaciones nos permiten crecer, las relaciones nos permiten desarrollarnos. Así entonces una vida relacional sana, estable y sólida nos va a permitir dar fruto en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Diga conmigo, una vida relacional sana me va a permitir tener una casa y una familia de bendición. ¿Qué significa la palabra relación? La palabra relación significa correspondencia o conexión que hay entre dos cosas. Cuando hay algo que tiene relación es porque hay una conexión o hay una correspondencia. Pero también se refiere al trato o a la unión que hay entre dos personas o entidades con el propósito de dar fruto. Cuando hay relación es porque se pretende dar fruto. Por lo tanto, si hay conexión en una relación, en toda relación debe haber intimidad. Incluso las buenas relaciones son relaciones que se consolidan, que duran en el tiempo porque hay intimidad. Los buenos amigos duran porque hay tiempo de relacionarse y hay escenarios de intimidad. Las relaciones paternales, maternales se consolidan porque hay relaciones de intimidad. La relación matrimonial se debilita cuando no hay intimidad. La relación entre padres e hijos está en riesgo porque no hay intimidad. Muchas veces tenemos comunión con nuestros familiares, pero no tenemos intimidad. Y por eso hay dificultad en relacionarlos, porque donde hay comunión pero no hay intimidad, es muy posible que no puedas conocer a tu hijo hasta que él cometa errores y falle en tu propia casa. Hay padres que nunca logran conocer a sus hijos porque tuvieron comunión pero no intimidad. Entonces, la intimidad es lo que te permite conocer a la otra persona. Y haciendo énfasis en la familia, es necesario que nosotros entendamos la necesidad de tener buenas relaciones con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, relaciones de calidad que exigen intimidad. La intimidad va a exigir entonces que tengas tiempo de calidad con ellos. La intimidad va a exigir que saques tiempo a tu hijo de calidad.
No pienses que porque permaneces en casa algunas horas, eso es tiempo de calidad. No. Tiempo de calidad es un tiempo en donde nos invertimos en ellos, la atención está enfocada en ellos, realizamos cosas que le agradan a ellos. Es que hace rato que no estás con tu hijo, pero si yo fui a la iglesia con él el domingo, eso no es tiempo de calidad con tu hijo. Eso es tiempo de calidad para Dios, donde asistes con tu familia. Pero el tiempo de calidad es que tú guardes un espacio para interactuar y tener comunión e intimidad. Pastor, es que yo paso todo el tiempo con mi esposa. Vamos a la iglesia, trabajamos juntos, recogemos a los niños. Son actividades complementarias de tu relación conyugal, pero eso no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad es cuando tú sales a comer con ella. El tiempo de calidad es cuando vas al centro comercial y le compras unos zapatos. Digan amén las mujeres. El Señor está hablando hoy a través del pastor. El tiempo de calidad es cuando la acompañas. Yo pensé que iban a aplaudir las mujeres. Cuando la acompañas al salón de belleza y te quedas al lado esperando 70,000 horas que ponen ese color en el pelo, y tú estás ahí. Es tiempo que valora la pareja. Es tiempo de inversión. Y fíjese que por eso es que hay una crisis profunda aún en los héroes de la fe, hombres y mujeres de Dios muy relevantes del mundo entero, donde vemos que sus hijos no portan lo que sus padres tienen. Incluso sus hijos no quieren saber nada de la iglesia porque hubo comunión pero no intimidad entre padres e hijos, hijos y padres. Por eso quiero enseñarle algunos principios que le van a permitir fortalecer las relaciones en la familia. Número 1, el primer escenario relacional es la familia. El primer escenario relacional es ¿qué? La familia. Génesis 1:26 lo muestra con claridad. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, ¿cierto? A nuestra imagen, a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Cuál es el primer escenario relacional donde Dios puso al hombre? En la familia. Ahí lo puso con la esposa. Ahí los puso a tener hijos y a formar la institución humana más antigua y básica, que es la célula social original donde Dios puso al ser humano, que se llama familia, compuesta por un hombre y por una mujer, que es el único escenario que permite por naturaleza procrear. Y bajo ese diseño, las personas son moldeadas en su carácter y creencia. El ser humano es lo que su familia influencia en él. Es en la familia, escucha esto, es en la familia donde el ser humano recibe una base de principios, donde recibe una base de valores, forma su intelecto, forma su creencia, forma su responsabilidad civil y social. Es en la familia donde la persona empieza a tener parámetros de conducta, sistema de valores y creencias, porque allí fue donde se formó y su pensamiento fue influenciado. Y por eso es que la familia es tan importante, porque el 80% de lo que es un ser humano es por lo que recibió en casa. Eso es muy importante. Así que el primer escenario donde, si hay algo donde tenemos que celebrar el Día del Amor y la Amistad, es en la casa. Porque el mejor amigo de un hijo debe ser su papá. La mejor amiga de una hija debe ser su mamá.
Mi mejor amigo es mi papá. Y es el deber ser bíblico. ¿Por qué es el deber ser bíblico? Porque ese fue el lugar donde Dios nos estableció para interactuar y para relacionarnos. Y usted ve, por ejemplo, en la Biblia cómo esas relaciones no solo influenciaron, sino denotaron una vida de bendición en las próximas generaciones. Está, por ejemplo, Abraham. Abraham nos muestra un segundo principio. No solo el principio para entender que el primer escenario relacional es la familia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Abraham nos enseña un segundo principio. El segundo principio es este: la base de la relación de su familia es su relación con Dios. Se lo repito: la base de la relación con su familia es su relación con Dios. Sus relaciones familiares serán tan sólidas como lo sea su relación con Dios. Y eso lo vemos como ejemplo en la vida de Abraham. Abraham es el hombre escogido para crear un nuevo pueblo y una nueva nación, una familia de fe. Pero en Abraham vemos cómo él logró consolidar y preservar su familia en medio de luchas, en medio de fallas, en medio de errores, por una cualidad y una virtud de Abraham que tenemos que desarrollar tú y yo. Génesis capítulo 12, versículo 6. Vamos a ver cuál es esa virtud que tenemos que desarrollar. Dice la palabra del Señor que vamos a leer desde el versículo 2, que es la promesa que Dios le hace a Abraham. Bueno, leamos desde el versículo 1. Ahí está la promesa. Dios se le revela a Abraham y le dice lo que usted y yo ya conocemos. Él le dice que vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa. Y dice el versículo 4 que de inmediato Abraham obedece, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Con quién salió Abraham? ¿Con quién salió Abraham? Diga conmigo: con su familia. Nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios si no pensamos en la familia. Nosotros no podemos creer que vamos a llegar a las metas que nos hemos planteado si nosotros dejamos por fuera la familia. Abraham recibe la promesa, y cuando Abraham recibe la promesa, Abraham hubiese podido decir: aleluya, hasta luego Sarai, hasta luego Lot, hasta luego gente de Harán, que ya Dios me habló y yo voy a ser el bendecido de esta familia. Suertes que les digo. No, Abraham entendió: si Dios me da una promesa, esto incluye a mi familia. Entonces él reunió, aunque no sea explícito ahí en la Biblia, para que la gente hubiese caminado con él, él tuvo que haberlos reunido y tuvo que haberles dicho: hay una promesa de Dios para nosotros. Tú tienes que reunir a tus familiares, a tus hijos, a tus hermanos, tus tíos. Mi familia ha tenido que entender que yo soy un pastor. Entonces ellos en diciembre no pueden hacer fiestas locas si me quieren invitar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de Dios, y yo no asisto donde no se honra a Dios. Yo no asisto donde no se glorifica a Dios. Ahí no voy a estar nunca. Entonces nuestra familia lo ha entendido y lo ha respetado. Hasta los tíos, hasta los primos saben. Quieren compartir con nosotros una Navidad, les toca doblar rodilla a las 12 de la noche. Les toca estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios te hace un llamado, eso incluye tu familia. Por eso le dijo: en ti serán benditas, ¿qué? Las familias de la tierra. En
Entonces Abraham no solo socializó con la familia su llamado, sino que mire lo que hizo. Versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, familia. Y dedicó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Lo primero que vemos que hace Abraham cuando recibe la promesa y sale con su familia es un altar. Entonces la vida de Abraham me enseña este segundo principio. La base de la relación con tu familia es tu buena relación con Dios. Tú quieres ver una familia que se ama, una familia que se entiende, que tiene problemas, claro, que tiene dificultades, por supuesto. Todas las familias tenemos problemas, dificultades. El asunto no es si tenemos o no problemas, el asunto es cómo los solucionamos a tiempo. Pero eso solo será posible cuando en esa casa habite el arca de su presencia. Eso solo será posible cuando en esa casa exista un altar, cuando en esa casa exista un sacerdote. Y si eres una mujer cabeza de familia, el sacerdocio está sobre ti, y tú busques la presencia de Dios y lo adores y hagas sacrificio. Qué tremendo es saber que una familia jamás podrá tener buenas relaciones. Incluso las malas relaciones y los conflictos es una buena señal de que ahí no hay altar. Y por eso, aunque Abraham era peregrino y extranjero, donde él llegaba establecía su tienda y al lado levantaba un altar, porque el altar es la garantía de que Dios cumplirá su promesa en tu vida, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, de generación en generación. El altar es la firmeza de que aunque vengan ríos, lluvias, vientos contra tu casa no caerá, porque tu casa está sobre la roca. Y la roca no es algo, no, la roca es alguien, la roca es Jesús. En una casa donde hay altar, ahí está la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está, ahí hay libertad, ahí hay bendición, ahí hay perdón, ahí hay restauración. Hay alguien que tiene que levantarse de aquí en adelante a levantar altar en su casa y a establecer la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la presencia de Dios. Si hay altar, hay una atmósfera de gloria. Si hay altar, la enfermedad se tiene que ir. Si hay altar, la deuda se tiene que ir. Si hay altar, juntamente con la prueba vendrá la salida. Si hay altar, habrá provisión. Si hay altar, habrá bendición. Por eso los altares que construyó Abraham fueron los pozos de bendición en donde caminó Isaac y Jacob. Los altares que tú levantas hoy serán los pozos de provisión que tus generaciones levantarán más adelante. En los lugares donde Abraham, usted lo ha predicado, lo prediqué el día de la despedida del apóstol aquí. El Señor me decía: los altares que levantó este siervo serán los pozos de bendición tuyos, de tus hijos, de tus nietos y de todas las generaciones. Usted se da cuenta que cuando fueron los pozos donde llegó Isaac en Gerar, que había una crisis terrible. Estúdienlo en la palabra, no me voy a detener porque ya lo he enseñado. Pero Abraham nunca abrió pozos. Nunca abrió pozos. Entonces, ¿de dónde sale la descripción en Génesis de Gerar que dice que Abraham había abierto un pozo y ese pozo fue el que abrió Isaac, especialmente Rehobot? Y lo que el Señor me mostraba en la escritura es que geográficamente y territorialmente, es cierto, Abraham no abrió pozos, pero levantó altares. Y en esos sitios geográficos donde levantó esos altares, Isaac, su hijo, abrió pozos de bendición. Y en esos mismos lugares donde Abraham levantó altares, allá llegó su nieto Jacob y puso la cabeza en un cierto lugar, dice la Biblia.
y allí vino una escalera donde habían ángeles que subían y bajaban, y vino la palabra profética que ya le había dado a su abuelo Abraham: a ti te daré toda esta tierra, en ti serán benditas las familias, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Que el altar que usted edifique será la fuente de provisión, revelación y los diseños poderosos que recibirán sus próximas generaciones. ¿Hay alguien que está entendiendo la importancia del altar? Entonces, mi relación con Dios es la base de mi relación con mi familia. Entonces, número uno, el primer escenario relacional es la familia. Número dos, mi relación con Dios es la base de mi relación con mi familia. Número tres, tenemos que construir relaciones matrimoniales sólidas. Relación con Dios sólida, relación con el matrimonio sólida, relación con los hijos sólida. Ahí está. Necesito altar para fortalecer mi relación con Dios. Necesito relaciones matrimoniales sólidas y necesito relaciones con mis hijos sólidas. Ahí es donde usted va a tener relaciones familiares de bendición. Ya le expliqué la relación con Dios. Número dos, relación matrimonial. Génesis 2:24. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, ¿qué es lo que dice? Dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjese cómo desde el principio el parámetro que Dios establece para un matrimonio sano es intimidad. Serán una sola carne. Diga conmigo: intimidad. Una vez más, intimidad. Es un misterio que no tengo tiempo para enseñarle, pero estúdielo en casa. Donde hay matrimonios con una intimidad sana, física, emocional, espiritual, ahí hay una familia fuerte, ahí hay una unión conyugal fuerte. Los matrimonios que no tienen una buena intimidad están en vía de extinción. Para que un hombre y una mujer se unan en intimidad, Dios primero ordena una separación. Esa separación de su padre y de su madre les permite ahora celebrar una unión donde hay integridad. Y en esa integridad, la palabra unión se unirá. Unión, esa palabra unión es completo e íntegro. Unirse es tomar una posición de manera activa, de adherirse para alcanzar el propósito de Dios. Se adhiere el hombre y la mujer. La gente se une para acompañarse, no está mal. La gente se une sin el conocimiento bíblico para poder satisfacer sus necesidades sexuales, no está mal. Se casan para tener hijos, no está mal. Se casan para acompañarse, no está mal. Pero lo que no está bien es hacer todo eso sin primeramente entender que se unen para alcanzar el propósito de Dios. El momento que dos personas, y es que he tenido una cantidad de matrimonios, seguramente estaban represados los matrimonios de la pandemia. Cada 8 días un matrimonio. Deberían también considerar lo de la pandemia para no pedir regalo en todos los matrimonios. El asunto es que yo veo muchos jóvenes que se unen, y eso es una bendición. Pero ojalá que el motivo de la unión sea alcanzar el propósito de Dios. Si ese es el primer motivo, entonces entendieron el propósito de la unión. Cuando Dios une esas dos personas, quedan selladas alma, cuerpo, espíritu, los corazones, las voluntades, los destinos, las pasiones quedan en una misma dirección, hacia un mismo propósito. Y es ahí donde ambos deben construir, empezar un arduo trabajo de intimidad emocional y espiritual, devoción exclusiva del uno por el otro. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Y por eso en el matrimonio se da una sinergia. Sinergia. ¿Qué es una sinergia? Unidad
de atributos, cualidades, potenciales, fortalezas, debilidades y diferencias. Las diferencias también son una bendición. Incluso le voy a decir una cosa: las diferencias bendicen más que las coincidencias, porque en la diferencia hay una bendición, hay equilibrio. Es un principio en la palabra, el equilibrio, el contrapeso. Por eso la mujer es experta en decir no. Está todo organizado, todo planeado. ¿Tú qué piensas, amada esposa? No me parece. La palabra ayuda idónea viene de la palabra eser kenegdo, significa opuesto perfecto. Es como el semáforo del hombre. Cuando mi esposa me dice no, me da una piedra, pero tiene razón. Entonces, para que no me toque asumir la frase que más desespera, ¿usted sabe cuál es la frase que más desespera? Se lo dije. Después de que todo sale mal, ¿no? Uno va a mirar a la esposa así como que uno no. Y ella está parada así. Se lo dije, ¿no? Al final tenía razón, porque en la diferencia hay un contrapeso. Entonces, esa sinergia, diga conmigo sinergia, es esa unidad de fuerzas, cualidades, potenciales, debilidades, diferencias, para poder acercarnos a la voluntad de Dios. Pero no puede existir esa sinergia si no hay una buena relación. Entonces, diga conmigo, necesito buena relación en mi matrimonio para lograr la sinergia. Por eso dice la palabra aquí mismo en el Antiguo Testamento: uno de ustedes alcanzará, perseguirá a miles, dos de vosotros a 10,000. Oiga eso, qué multiplicación tan tremenda. Eso es el producto de la sinergia. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de algo en la tierra, el Padre que está en el cielo nos oye. Sinergia. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Sinergia. Recuerdo que hace muchos años pedimos consejo al apóstol Teresa con mi esposa, porque yo tenía un plan, mi esposa tenía otro, y no había entonces un acuerdo. Y entonces ella quería una cosa y yo otra, y dijimos no, vamos a buscar consejo. Le dije: apóstol, no sabemos qué hacer, porque yo estoy estudiando esta carrera, mi esposa esta otra, parece que ella va hacia Napoima, yo voy hacia Melgar, está esto complicado, ¿por qué no nos ayuda? Y ella con mucha sabiduría nos dijo, no sé si ella se acuerda, y me dijo: mire, el día que Marco y yo nos sentamos un día y nos pusimos de acuerdo, ese día vimos el respaldo de Dios. Pónganse de acuerdo. Ya el apóstol nos había soltado 250 versículos bíblicos en la consejería, pero el apóstol llegó y nos dio ese consejo, nos dijo: mire, pónganse de acuerdo, que el día que ustedes se pongan de acuerdo, ustedes no van a correr, ustedes van a volar. Y tal cual fue así. Nos pusimos de acuerdo. A ella le costó mucho entender mi asignación en el gobierno, y un día se levantó y dijo: ya, Dios me habló, sí, usted tiene un plan de Dios ahí. No puedo ya seguir peleando contra la corriente, Dios lo va a usar ahí. Entonces, ¿sabe qué? Pongámonos de acuerdo. Y aleluya, pongámonos de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo, vamos a ponernos de acuerdo. Te voy a ayudar en la iglesia. Lo que tú no puedas hacer, lo voy a hacer yo. Cuando tú no estés, yo voy a estar. Cuando estemos en casa, tú haces esto, yo hago lo otro. Vamos a trabajar en equipo. Empezamos a trabajar en equipo. La familia empezó a crecer, la iglesia empezó a crecer, las oportunidades empezaron a crecer, las finanzas empezaron a crecer, porque donde hay buena relación hay sinergia. ¿Cuántos matrimonios se van a poner de acuerdo? Si usted está con su esposa, dígale a su esposa ahí: pongámonos de acuerdo, diga. Y por último, tiene que haber una buena relación con los hijos. ¿Entendió los 3 puntos cardinales? Relación con Dios, relación con la esposa o el esposo,
Relación con los hijos. Ahí están las buenas relaciones. Con los hijos hay 3 etapas, no alcanzo a desarrollarlas todas. Usted se relaciona con sus hijos desde el vientre. Esto es muy importante que lo sepa. Le voy a poner sustento bíblico, si me ayudan con los textos rápido, puedo acabar. Jeremías 1:5. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías para convencerle de su llamado? Jeremías 1:5. Ahí usted lo puede leer. ¿Desde cuándo había conocido Dios a Jeremías? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por eso Dios no aprueba el aborto, porque cuando un ser humano piensa que en el vientre hay un saco de células y no un proyecto de vida, no se da cuenta esa mujer o ese profesional que esa vida dependía de Dios y que abortó, además de un ser humano, un propósito de Dios. Quizás abortó al Moisés de este tiempo, al Pablo de este tiempo, al Elías de este tiempo, o al David de este tiempo. Eso es terrible, el aborto. Entonces dice, antes de que te formara en el vientre, ¿qué? Te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mire lo que dice el Salmo 139 del 13 al 16, uno de mis salmos favoritos. Salmo 139 del 13 al 16. Dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos. Bueno, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste. ¿Quién formó las entrañas? Gracias a Dios por el papá y la mamá, gracias a Dios. Pero eso no fue voluntad de ellos, eso fue voluntad de Dios. Ellos prestaron sus cuerpos físicos, pero Dios fue el que determinó poner vida ahí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, ahí está: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro mi embrión. Mire qué lindo esto, el embrión, el embrión. Ahí hay vida, diga conmigo, en el vientre hay vida. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, el primer escenario de relación de la mamá con el hijo es desde el vientre. Diga conmigo, desde el vientre hay relación. Los efectos de la relación entre el bebé y la madre y el padre a lo largo de los 9 meses de embarazo son motivo de estudio permanente por la ciencia, así como el momento del primer encuentro. El primer encuentro del bebé con la mamá y con el papá marcan la vida. A mí me enseñó esto un amigo. Me dijo: lo primero que usted le diga a su hijo, eso va a determinar el destino. Con mis 3 hijos apliqué el principio. Lo primero que escucharon mis hijos de mí fue un versículo bíblico. Los médicos pensaban que yo estaba loco, porque apenas me lo sacaron ahí, en el caso de Marquito, que por incubadora no pude cargarlo de primerazo sino a las horitas. Él escuchó en su incubadora el versículo bíblico. Juan Jacobo lo venía escuchando desde el vientre, pero cuando nació escuchó la palabra. Dios me dio una palabra para cada hijo. Cada palabra la desaté desde que nacieron. Yo los recibí con una palabra, y a Juan Jacobo igual, y a José David igual, y los até al destino de Dios. Pero hay gente que piensa que no hay relación en el vientre. Los psicólogos recomiendan que para generar hábitos de lectura en los hijos hay que leerles libros desde el vientre. Yo no sé cómo todavía otros mismos científicos quieren sacarlos del vientre y matarlos. Pero el asunto es que usted tiene que tener mucho cuidado de soltar palabras de bendición y no de maldición. Peligros cuando hay malas relaciones en el vientre: cuando se expresa la idea de querer abortar al bebé, o que va a truncar los sueños y el desarrollo de la mamá o del papá; cuando hay preferencia de uno de los dos padres por alguno de los dos sexos; cuando la mujer en el embarazo experimenta angustias o maltratos; cuando hay complicaciones en el parto. Peligros terribles ahí, peligros de malas relaciones. Pero también hay peligros de malas relaciones en la infancia, cuando hay falta de atención y cuidado de los padres, cuando el hijo ya es niño
En los primeros años se adquiere el carácter y el pensamiento del ser humano. Se forman los valores, los principios, la seguridad, la fe. Entonces, donde no hay atención constante a esos niños, hay peligro. Donde hay palabras hirientes y críticas constantes, hay peligro. Donde hay falta de amor, caricias y halagos, hay peligro. Comparación entre hermanos, ridiculización en público, hay peligro. Sobreprotección o abandono, hay peligro. Conflictos constantes, hay peligro. Y en la adolescencia, donde hay exceso de disciplina y castigo, hay peligro. Donde hay existe el escenario de avergonzarlos públicamente, hay peligro. Sobrecarga en los trabajos de la casa, hay peligro. Padres dominantes o demasiado controladores o ausentes, hay peligro. Si sacamos todos estos escenarios de peligro, tendremos buenas relaciones.